Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos la clase de hoy. Vamos a ir cerrando, más que cerrando, también disfrutando. Espero que les guste los textos, tanto como yo lo disfruto mucho, la verdad. Estos textos que son entre históricos y filosóficos jurídicos, ¿no? Y el texto en específico de Tamayo, que les comenté que leyeran, que eran los capítulos 6, 7 y 8 de su libro Los publicistas medievales y la formación de la tradición política de Occidente, de la UNAM. Entonces, ¿qué es lo principal o lo fundamental de estos tres textos? Lo que está alegando el autor es justamente, a mí me gustaría saber si leyeron, si no leyeron, si pudieron leer algo. En la clase pasada ya habíamos comenzado. Ramiro había comentado algunas cosas, recuerdo. eh, También Josefina, también creo que Ricardo. Aunque hoy no sé si Josefina anda por acá. ¿Si estás por acá? No, no. Yo la vi entrar, pero ahora no la veo. No, no anda por acá. Y bueno, aquí, de hecho aquí está entrando, justamente. Bueno, el texto en sí, los tres textos, lo que nos está diciendo es cuál es la relación, cuál es el comportamiento de lo jurídico, de la concepción del conocimiento de lo jurídico, cómo se conoce el derecho, qué hacen con el derecho entre el siglo 11, 12 y 13. Sería 1000, 1100, 1200. ¿Qué está pasando en este momento, en esta época, con el derecho, pero sobre todo qué hacen los jurisprudentes, es decir, los juristas que están en las universidades? Todo eso lo comentamos la clase pasada y cómo Perdón, maestra, tengo problemas con la computadora. Voy a volver a insistir, perdón. ¿de qué? Aquí estás, sí te veo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí te veo. Ah, bueno. Bueno, y justamente la hipótesis del autor es que en esa época, ya esto lo vimos la clase pasada, estoy haciendo un recuentito rápido, cuando se redescubren todos los textos de Corpus Juris Civil y de Roma, etcétera, que ya comentamos la clase pasada, lo que se hace es hacer toda una sistematización de todos esos textos. Y ahora vamos a ver cómo sistematizaron esos textos, y al sistematizarlos y volverlos un cuerpo unido, ellos le llaman a esto jurisprudencia, el autor le llama a esto jurisprudencia, pero es como una ciencia jurídica. ¿Qué cosa es la ciencia jurídica? Pues un cuerpo teórico del derecho, es decir, descripciones de conceptos sistematizados de diferentes ámbitos del derecho. La clase pasada yo expliqué, le dediqué bastante tiempo para que lo supieran los que no han tomado conmigo legalidad y esto, o no habían tomado nada de derecho romano, como es el caso, por ejemplo, de Ramiro, que comentó que él había tomado ya derecho romano en otra universidad, tenía avanzado esto. Toda esa sistemática en ramas, etcétera, etcétera, es una sistemática que el derecho romano comienza a construir conceptualmente, pero que son los juristas medievales los que le dan forma. ¿Qué cosa es una sistemática? Pues un grupo de elementos interconectados unos con otros. Y ahí yo les expliqué toda esta sistemática, que no es solo, por ejemplo, un tema de civil, y dentro de civil está persona, bienes, familia, sino también es un tema de conceptos, ¿no? Para saber qué implica el concepto de persona jurídica, ¿no? Física, moral, los atributos de la personalidad, todo lo que vimos en la clase pasada. Toda esa sistemática, ese orden, se lo fueron dando entonces los juristas medievales. A la vez, esto ocurre en el contexto del nacimiento de las universidades, que también lo explicamos. El nacimiento de las universidades tiene que ver con estos grupos de estudiantes que pagaban profesores y creaban unos núcleos que se llamaban estudia. Y las universidades, si bien se asociaron mucho al poder eclesiástico, estuvieron separadas de ellas
en mucha medida tenían cierta autonomía, como es el caso de Bolonia, que es donde empieza, en una de las universidades donde empieza todo este proceso del estudio del derecho. Y en ese momento, y por último, el uso de los métodos escolásticos. La escolástica como filosofía tiene una metodología que incluye internamente muchos métodos, ¿no? No solo exégesis, sino también dialéctica, comparación, eh, interpretación hermenéutica de los textos, interpretación, se comparan los textos, las ideas. No solo es que tú interpretes literalmente lo que dice el texto, sino que tú hagas después con ese texto comparación con otros comentarios, con otros, que puedas en un momento determinado ver si hay contradicciones, cómo las resuelves. Ahí está el método dialéctico, cuando hay contradicciones, sobre todo, cuando hay contradicciones, sobre todo, el, ¿y cómo resuelven las contradicciones? Pues evidentemente, si hay una contradicción es que dos elementos se oponen y al oponerse lo que va a ocurrir es, bueno, ¿qué solución le das? ¿Qué solución le das a la contradicción? Justamente también hacen, les decía, comparaciones, exégesis, también hacen un estilo hermenéutico, ¿no? De pensar un poco la realidad. Esto lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver, Tamayo es un defensor ahí en el capítulo 7 de que realmente no solo son los comentaristas, sino también los glosadores tenían en cuenta la realidad de, tenían en cuenta la realidad de medieval y los diferentes tipos de derecho. Y otro de los y otro de los elementos de estos métodos escolásticos, él le llama el método dialéctico, pero para mí es una metodología escolástica en general que tiene muchos métodos internos, muchos pasos, que implica todo esto también. Y también, por último, dentro del método escolástico, bueno, les dije comparación, dialéctica, un poco podrían llegar a un poco, no tanto de génesis histórica, de bueno, ¿de dónde viene esta institución? ¿De dónde viene esta otra? Pero hacían más articulación del lenguaje, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que ya vimos a Santo Tomás, San Agustín? Bueno, sobre todo con Santo Tomás, que es que es el clima de la filosofía, el clímax de la filosofía escolástica. em, si ustedes se leen a Santo Tomás en sí, van a darse cuenta que usa toda esta metodología internamente en sus textos, ¿no? Y no solo él, todos los escolásticos tratan de buscar la verdad asociada a todo este tipo de metodología donde está la razón presente, ¿no? La razón es muy importante además de la fe. Y claro, la fe está fundada en todos estos autores, en todos estos juristas, justamente en los propios textos románicos, ¿no? Los textos románicos se volvieron como el fundamento de la fe de la palabra revelada, ¿no? Entonces esto era algo que también les quería comentar para que entendiéramos la importancia de por qué ellos ven tanto en los textos románicos como en y después cómo los van usando para resolver los problemas jurídicos de la época y para construir la ciencia jurídica. Hay dos cosas. Una cosa es vamos a resolver los problemas jurídicos de la época, disculpen, vamos a pensar qué es el derecho y construyes una sistemática de los conceptos de lo jurídico. Eso fue lo que hicieron los primeros, los glosadores sobre todo. Lo hicieron con mucha fineza, con mucha dedicación. Y después los comentaristas lo que hicieron fue, que es como otra gran escuela, que ya sería, en la primera escuela está Irnerio, en la escuela de Bolonia, y los comentaristas son Bartolo de Sassoferrato y otros más, pero ahorita les digo la escuela, ahí está más adelante, a ver si alguien se recuerda, me lo dice, que justamente lo que hacen es pensar lo jurídico, pero ya pensando mucho en la experiencia de lo jurídico, lo que estaba pasando en el derecho de esa época, sin que los glosadores lo hayan dejado de pensar, porque al final habían pasado 500 años, 600 años de esas compilaciones justinianeas, es mucho tiempo. El tercer argumento del texto en general es la influencia, y eso tiene mucho que ver con el segundo capítulo al final y el tercer capítulo que les dije que leyera,
la influencia de los jurisprudentes, de todos estos profesores en estas escuelas y después de los juristas comentaristas, los post-acursianos, que sería la glosa acurcio, es como el clima en las glosas, y después los post-acursianos, es cómo ellos, en un contexto en el cual ellos iban sistematizando los conceptos jurídicos, dieron pauta para lo que existía políticamente en la época. Y, por ejemplo, dieron pauta para decir que era la soberanía, quién tenía el imperium. El imperium era quién tenía el poder, quién lo detentaba, quién lo ejercía. Y el ejemplo que usa todo el tiempo Tamayo es la filosofía política. Dice, en el fondo lo que hicieron fue filosofía política, ¿no? Y había polémicas y dialogaban y debatían y decía, ¿quién tenía el imperium? Si el imperium lo tenía el rey o lo tenían entonces ahí describen o lo tenían las provincias. Estaba hablando del ejercicio del poder. Nadie se cuestionaba el tema de Dios detrás del fundamento de todo, pero eran muy prácticos en lo de la experiencia, lo que pasaba en la vida no solo cotidiana, en todas las poblaciones. Y ahí tenemos dos elementos muy interesantes. Uno es algo que yo les di en legalidad social del derecho, que es el pluralismo jurídico del mundo medieval. Claro, Tamayo es un analítico que ni remotamente te va a usar ese concepto, a diferencia de Boaventura de Sosa Santo, que lo vamos a leer también, que para Boaventura es un hecho el pluralismo jurídico en las sociedades, en todas las sociedades, y para muchos, para los que trabajamos pensamiento jurídico crítico, él le llama diversas fuentes y habla del derecho común, del derecho feudal, del derecho canónico, de las costumbres germanas, de todas esas fuentes, esos pluralismos jurídicos, diferentes órdenes jurídicos confluyendo en un mismo espacio-territorio. Entonces, en ese marco de pluralismo jurídico es muy importante todo lo que hicieron estos juristas, estas dos grandes tendencias, ¿no? Los glosadores y los posglosadores o comentaristas, así se les llama, porque definieron desde el derecho, con sus conceptos y sus sistemáticas, justamente los elementos filosóficos políticos. Construyeron horizontes filosóficos, pero de la política. ¿Quién tiene el poder? ¿Qué cosa es la soberanía? ¿Quién tiene el imperium? No solamente teoría de las obligaciones, no solamente las obligaciones, los contratos, fideicomisos, posesiones, no, no. También en la filosofía política. Y esto es muy importante porque entonces lo que nos está diciendo el autor son dos tesis más. Todo esto es lo más relevante de los tres textos. Es, uno, que son los juristas medievales los que te van armando la filosofía política, que es la base de la modernidad europea del siglo XVI. Ellos van armando ese diálogo. ¿Con qué? Con un relato entre el derecho románico que existía, y cómo ellos lo van interpretando entre la experiencia que están viviendo en el siglo XI, XII y XIII, ¿no? Y justamente el resolver conflictos, porque los comentaristas eran ya más juristas, resolvían conflictos, y entonces dar en cada conflicto conceptos. Esto es muy casuístico, pero a la vez muy interesante, porque entonces si tú resolvías un caso y decías quién tenía el imperium es el concepto de poder en Roma, fíjense, es imperium y autoritas, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad y quién tiene el poder? Y ahí hay diferencias desde Roma. Entonces, si tú vas delimitando eso y tú dices, bueno, un rey primus inter pares, un señor feudal que hace, una provincia que hace, un municipio que hace, ya estás dando elementos, eso es puro derecho constitucional, ¿no? Entonces estás dando elementos no solo de derecho positivo, sino de filosofía política, es lo que dice el autor. Hay un muy fino tejido de filosofía política y jurídica en el fondo. Y esto, lo que a mí más me impresiona del texto también es que dice, bueno, y la forma en que lo hacen, basado en la experiencia y la racionalidad, aunque usen el método escolástico que tiene fundamento en Dios, pero le dan mucho peso a la racionalidad y a la experiencia, es la base de la filosofía moderna, la base de lo que viene en la modernidad, la base de la ciencia jurídica moderna. Recuerden que les expliqué en clase que esa ciencia jurídica moderna se crea en el siglo XVI o se tiene concebida históricamente como en el siglo XVI a partir de Galileo, Copérnico, Galileo, etcétera,
donde se habla de la razón y la experiencia como la esencia de la construcción del método jurídico. Y justamente lo que Tamayo prueba es que desde esta época los juristas medievales, aunque tienen base en Aristóteles, no son tan aristotélicos en sí. Usan a Aristóteles, usan lo que dice Aristóteles de la observación y todo esto, pero son como hacen, como conjuntan todo esto con el método escolástico y con la experiencia, porque al final el derecho también es un fenómeno práctico muy fuerte, es un fenómeno práctico por esencia, ¿no? Entonces, lo que provoca es que realmente ellos constituyan una construcción de conocimiento que ya tiene, son los precursores de lo que se va a llamar la ciencia moderna. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, ninguna, profesora. Ah, Ramiro se vea caído. ¿Andan ahí los demás, las demás? Yo sí, maestro. Sí, profesora, aquí seguimos. Sí, profesora. Sí, profesora, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, es que ni los veo. No me pongo solo mi cara, porque si me pongo mi cara yo creo que voy a salir muy mormada. A ver, Maestro, dígame, yo sí tengo una duda. dime, corazón. Entonces, los juristas tomaban ya base del derecho romano. No te escuché, de nuevo. Ajá. Los juristas tomaban bases que ya existían, ¿no? Antes, y ellos trataban de interpretar el derecho a partir de ahí. Sí, eso fue lo que comentamos la otra clase, que todos estos juristas, a ver, acuérdense que son juristas, son más bien teólogos y padres, etcétera, que estaban en las universidades, que empezaron a enseñar el derecho. Más bien son profesores de derecho, realmente, ¿eh? Más que todo. Esos son los glosadores, que es el caso de Irnerio, de todos los glosadores que están en los años 1000, en la escuela de Bolonia, entre el 1050, Irnerio está entre el 1055 y el 1130, ¿no? Y entonces ahí ellos toman como fuente el Corpus Juris Civilis, que son los 4 libros que les comenté en la clase anterior, de la compilación justinianea, que es, Justiniano fue el emperador que en los años 530 hizo toda una compilación de lo anterior de Roma, de la República, del Imperio, etcétera, etcétera, o de las diferentes compilaciones que había. Ahora, los comentaristas, que es una escuela que ya viene entre finales de 1200, 1300, ya es una escuela en la cual, igual que los glosadores, ¿no? Tienen mucho en cuenta el derecho, las fuentes del derecho de lo que ocurre cotidianamente en las comunidades de la época, ¿no? Pero sí se ha enfatizado mucho, el autor lo dice, al final del capítulo 2 dice, no se debe afirmar que los glosadores fueron el cégeta solo del Corpus Juris Civilis, sino que ellos tomaron en cuenta el derecho de la época. ¿Qué cosa es el derecho de la época? Pues el derecho feudal, el derecho canónico, el derecho, las costumbres germanas, del derecho longobardo, el derecho lombardo, todas esas comunidades tenían costumbres propias y lo tomaban en cuenta, ¿entiendes? Sí lo tomaban en cuenta, no estaban tan pensando en el dogma del Corpus Juris Civilis todo el tiempo. Lo que los comentaristas cambian, ahorita vamos a hablar de ese cambio de los comentaristas, vamos a hablar de cómo ellos cambian, cuál es la sutileza del cambio. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, profesora. Bueno, vamos primero, voy rápidamente a hablar de los glosadores. Los glosadores dicen, miren, había de 10.000 a 13.000 estudiantes en Bolonia. Eso es impresionante, chicos. En esa época. Y eran enseñándoles, y ahí es donde ves, son profesores enseñándole, y se le llaman jurisprudentes, pues son profesores enseñando, que en su mayoría son eh, eh, en su mayoría son padres, ¿no? Enseñando más bien este derecho, este corpus juris civilis, ese derecho romano. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y esto también creo que ya lo vimos en la clase pasada.
Digo creo porque como doy la clase doble en la UNAM también, acuérdense que los profesores eran pagados por los estudiantes y después por la ciudad. Y los profesores se reunían en una cosa que se llamaba Sociedad Collegium Doctorum, colegios de doctores, y los estudiantes en una sociedad más bien de estudia se llamaba, que eran estudiantes. Entonces después, y eso fue creando la universidad. Ese momento crea la universidad. Es muy interesante que sea el derecho el que... ¿Y por qué? Porque se volvió importante el derecho, se volvió, no es que se volvió más importante, sino que al tener el Corpus Juris Civilis y tanta documentación ahí sistematizada de casos, necesitabas estudiarlo, y lo que pasa es que al estudiarlo lo fueron sistematizando y haciendo el corpus aquel, o el cuerpo sistemático y el concepto de orden jurídico que tenemos más, bueno, que tenemos ya hoy, pero que se fue perfilando, ¿no? Bueno, entonces, disculpen. Bolonia era muy romanista, por eso también se prestaba más la ciudad, incluso no tenía esa subordinación escolástica al poder de la iglesia, por eso se prestaba más no solo a tener una universidad más autónoma, sino a hacer todo este tipo de diálogos y de estudiar en manuscrito. Y lo otro es lo que le expliqué la clase pasada de quién tenía los manuscritos, ¿no? Ahí estaba el manuscrito también. También hubo escuelas de derecho en Provenza, en Pavia y en Ravenna. Todo esto es Italia, todo esto es Italia. De hecho, en Italia hay una escuela romanista impresionante, muy buena en la actualidad, que no solo estudia la historia, sino que intenta pensar las instituciones y la génesis histórica de las instituciones para pensarlas hacia hoy. Y son tremendos, buenísimos, impresionantes, de derecho público romano también y todo. Bueno, y lo otro era que ninguna escuela, por ejemplo en Pavia, el caso de Pavia, Ravenna era más romanista, pero Pavia estudiaba a la vez el derecho longobardo. ¿Qué cosas son los longobardos? Pues comunidades étnicas de la zona, ¿no? Entonces estudiaban los usos y costumbres. Ahí es donde yo digo, mucho cuidado con decir que los glosadores solo hicieron el exégesis del código, la glosa. Bueno, y así fueron, y también, por ejemplo, también era porque el digesto era desconocido en Francia, por ejemplo, y en Pisa sí tenía una copia del digesto, por eso podían estudiarlo. Esto también tiene mucha influencia, se lo expliqué en la clase pasada, que tiene que ver con que los documentos se escribían a mano, no estaba la imprenta todavía. O si estaba, no tengo la fecha exacta de cuando surge la imprenta en el mundo occidental, pero no era tan fácil como tenerla a mano. Bueno, ¿cuáles son los métodos? El método es el método de la glosa. ¿Qué cosa es una glosa? A ver, ¿alguien sabe? ¿Me puede decir? Era lo que se iba anotando debajo bueno, supongo que eran como cuadernos. Era como la doctrina que iban creando y les iba dictando el profesor. O sea, se hacía como el compendio y debajo del compendio le... No te estoy escuchando bien. A ver, ¿me dices de nuevo? A ver. No te escuché bien, Héctor. Ahí. Por lo que yo entendí, era la doctrina que iban anotando debajo, que les iba dictando el profesor. Era la doctrina que se iba creando a raíz de eso. En sí, pues bueno, fue lo que yo entendí es que se hizo un compendio primero de lo romano. Entonces, hicieron pues bueno, por decirlo así, como 3 libros. Y esos 3 libros era de donde iban tomando todo. Y Sí, posterior, pues, Héctor, decía eso lo de Italia. explicamos, espérame, el compendio es el Corpus Ajá. Juris Civilis. Lo explicamos en la clase pasada. Es el Códex, el Digesto Pandectas, las Institutas y las novelas, ¿se acuerdan? Lo explicamos en la clase pasada. Ese es el compendio. Y de ahí, ajá, dale, adelante. ¿Qué más? Solo eso, lo que le comentaba de que era lo que, las glosas era lo que iban escribiendo debajo, como la doctrina que iban les iba dictando el profesor. Era como estudiaban el trasfondo de lo romano y el profesor iba dictándole las glosas, era lo que ponían debajo del escrito. ¿Alguien quiere comentar algo más de qué es la glosa? Bien, Héctor, gracias. Profesora, ¿no era la interpretación que hacían de los textos?
Exacto, era una interpretación que iban copiando, como dice Héctor, en las líneas de los textos y no al margen. Por eso glosar se llama siempre que es dentro del texto. Y es una interpretación acerca de lo que allí se está diciendo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y justo, no, a ver, no es una interpretación. A ver, adelante, adelante, adelante. Digan ustedes. Pues de lo que yo recuerdo es que, pues es que es como un método de trabajo que ellos utilizaban y lo que hacían era una exégesis textual o literal y lo que querían era aclarar o interpretar esos textos. Y lo hacían yuxtaponiendo los pasajes análogos o paralelos, haciendo concordancias con las contradicciones o pues las antinomias, ¿no? Que encontraban en los textos jurídicos que analizaban. Y pues también ahí era como, iban haciendo como reglas o las definiciones, algo así, o sea, es lo que yo tengo entendido de esas, de las glosas. Sí, el tema de lo literal es lo que, sí, se trata de que sea literal, pero en el fondo nunca fue tan literal, ¿no? Es un poco lo que también hay que retomar, porque al final hicieron todo un sistema ellos, lo sistematizaron todo, ¿no? Y ellos mismos fueron los que hicieron. Cuando tú haces un sistema, si tú tienes 10 pedazos de algo, 10 o 20.000 partes, y tú las vas uniendo, tú eres el que usas la lógica, ¿sí se dan cuenta? Si tú tienes 10.000 partes de algo, y entonces tú vas leyendo literalmente, como bien dice Marlene, ¿verdad, corazón? Que es que estaba, sí. Sí, Marlene. Entonces tú vas uniendo todas esas partes, entonces les vas aplicando lógica y dialéctica. Y muy bien lo que ella dice, la contradicción, de entonces ir viendo las contradicciones. Yo lo que pasa es que yo tenía, Marlene, ¿sabes por qué lo comento así? Porque yo también siempre es, no, que le dices lo literal, pero es que justamente lo que dice Tamayo es una defensa de que es una exégesis escolástica, mucho más compleja, ¿no? Por eso habla tanto del método escolástico y no tanto de un método exegético, aunque hable del exégesis dentro de la escolástica, ¿sí se entiende? Porque lo escolástico implica más cosas, implica, como bien tú dijiste, dialéctica, contradicción, que yo lo comenté al inicio de la clase, ver las contradicciones, las antinomias, que son las antinomias, y resolverlas, y a la vez comparar también, comparar todo esto, y entonces generar un concepto, ¿qué cosa es la voluntad, por ejemplo? ¿O qué es la posesión? ¿Qué es la propiedad? Y por ahí va generando todo un sistema en género, especie, articulado que se va separando. Bueno, que se va articulando, ¿no? Y esto es impresionante porque si bien los romanos construyeron los conceptos, son los juristas medievales los que le dan la forma que en mi criterio, después que tú terminas de leer a Tamayo, dices, perdón, pero los juristas medievales, a ver, no, esa es la hipótesis del autor, que es un historiador, Tamayo, historiador y filósofo del derecho. Nosotros podemos, pero se basa en todos los autores realmente que son los historiadores de toda esta época, que son los mejores historiadores de la época. Es decir, como que hay muchos argumentos de autoridad acá, ya como tú dices, bueno, tendría yo que estudiarlo, ¿no? Irme a las fuentes, etcétera. Pero yo creo que tienen mucha razón. Quiere decir que lo que conocemos del derecho hoy son instituciones que las sistematizaron ellos y las fueron ya afinando y haciendo un orden jurídico, un sistema de orden jurídico muy, muy fino. Ramiro, adelante. Sí, gracias, profesora. Bueno, yo de acuerdo a lo que leí y por lo que entendí es que, bueno, para formar un corpus juris, los estudiosos del derecho en ese entonces se metían a estudiar el derecho romano para efectos de hacer un análisis y de ahí formar precisamente lo que se llama el corpo juris. Bueno, el texto nos dice que pues el método en sí que utilizaban pues era el método racional, ¿sí? Y utilizaban mucho la deducción, la lógica, eran los instrumentos en sí que utilizaban para efectos de hacer ese análisis, ¿sí? Eso es en sí lo que hacían. Y bueno, acurrían también mucho al método dialéctico inclusive, ¿sí?
pero en sí era un análisis para formar el corpus juris. Eso es lo que significa la glosa. Muy bien, mira. Aquí lo dicen en la página 142. Dice, la lectura de los textos y su glosa suponía un análisis meticuloso de dichos textos. El gran instrumento de análisis lo constituía entonces el procedimiento dialéctico, mediante el cual se analizaban lógicamente los conceptos. Lógica es estructuración de significado de sentidos de un enunciado, ¿no? Y se construían deducciones. Bueno, si aquí está hablando de la voluntad y lo define así, entonces voy comparando dónde más se habla de voluntad, lo va definiendo así, vas marcando y después haces una deducción y dices, entonces el concepto de voluntad es este, ¿no? Si aquí se habla de posesión y aquí se habla de, por ejemplo, que aquí se habla de autoritas y aquí de imperium, son dos conceptos diferentes. Entonces empiezas a comparar los conceptos y vas después deduciendo y construyes el concepto. Dice, la reformulación de los fragmentarios y a veces contradictorios textos clásicos y su reordenación racional. Es todo lo que han dicho Marlene y Ramiro, ¿no? Porque además son fragmentos. Acuérdense que el código y las novelas eran las constituciones imperiales de los emperadores, pero el códex y el digesto son operaciones jurisprudenciales y resoluciones de casos. A ver, operaciones jurisprudenciales no. Déjame decirlo bien. Los juristas romanos de finales de la República y todo el imperio así hicieron una actividad jurisprudencial. Es decir, no es que crearan la jurisprudencia que conocemos hoy, no es así, sino que ellos hacían comentarios de lo que creían acerca de los conceptos, de los conflictos, y hacían anotaciones, y comentarios, y como opiniones se le llamaba, los jurisconsultos, por eso se le llamaban jurisconsultos, se les consultaba acerca de todo lo que ellos sabían del derecho para que ellos emitieran opinión, y después eran jurisprudentes, se les consultaba ya si la prudente es que realmente dictaminaban y podían dictaminar casos, pero eso ocurrió después en el imperio. A final de la República, al inicio del imperio, eran jurisconsultos. Entonces toda esa información, pues al final es mucha información. Entonces, que se fue después compilando y trasladando, se imaginan copiando y volviendo a copiar y volviendo a copiar, había que reordenar esto racionalmente. La fuente de autoridad de la cual se debe partir toda era la deducción, de lo general a lo particular, ¿no? De lo general a lo particular, que es que realmente lo que escogí, iban sacando todos esos fragmentos de los elementos que podría tener un concepto como es voluntad o posesión o obligación o el contrato de compraventa, lo vas sacando y después haces y vas agrupando, ¿no? De lo general a lo particular, vas agrupándolo todo, porque por eso primero hay más bien un sistema de reorganización para después deducir un concepto específico. Bueno, aquí hay dos elementos que son muy importantes en la glosa, que es la distinción y la cuestión. La distinción es que es un concepto, ya esto lo vimos creo que la clase pasada, un concepto dividido en varias especies subordinadas, es lo que siempre le he dicho de género-especie, que es hoy lo que le llamamos análisis, ¿no? Análisis es separación en partes. Síntesis es recomposición en partes. Acá ellos le llaman distinción y cuestión. La división de varias especies subordinadas y estas en otras, y así sucesivamente hasta llegar al detalle. Y la cuestión servía para someter a prueba las doctrinas contenidas en la glosia. Es cuestionarte, la cuestión no era una síntesis, era cuestionarte si el concepto final que habías tenido era certero. Y entonces ahí ibas armando el cuerpo doctrinal. ¿Doctrina qué es? Y esto es importante que lo sepan porque ustedes, aunque fíjense, todo esto que yo les estoy dando deberían haberlo recibido en teoría del derecho, en buena ley, porque esta es la base para que ustedes pues sigan, y en filosofía del derecho deberíamos estar debatiendo problemas un poco más actuales, pero el programa de estudios no está así, por eso hay que darle estos elementos, pero no obstante, para que ustedes comprendan, no es menor este asunto, no es un tema histórico solamente, es un tema que esto lo seguimos haciendo con el derecho, ¿no? Dividimos, buscamos conceptos, buscamos dónde está, distinguimos. ¿Y qué cosa es la doctrina? Pues un concepto que se usa mucho en derecho, que es, cuando veo la doctrina, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién me dice? Si yo les digo, búsquenme opiniones doctrinales, ¿qué quiere decir en el derecho?
Sí, profesora, tenemos que buscar dentro de los autores en materia de derecho los que han escrito sobre algún tema en específico, como por ejemplo Ignacio Burgoa, Margadán, XX más. Exactamente. La doctrina es cuando hay juristas, politólogos, historiadores, van escribiendo los conceptos fundamentales de lo jurídico y los van doctrinando, haciendo teoría o una o varias, que es un poco lo que estamos viendo en clase, ¿no? Estamos viendo los horizontes filosóficos del derecho de grupos doctrinales. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto es importante porque si no ustedes dicen, ay, voy a estudiar la doctrina y piensan que van a estudiar la dogmática. No, la dogmática es la norma jurídica, ¿no? Cuando se habla de dogmática jurídica son los conceptos que están en las normas previstas o que estuvieron previstos en las normas. Cuando se habla de la doctrina es ya en los tratados, vamos a decirlo así, ¿no? Los libros o las compilaciones que se hagan, ¿no? Que tengan ya un análisis de esos conceptos. Bueno. Acuérdense que estos espacios ya estudiaban derecho feudal, derecho canónico, todo esto. Ahora, ¿qué cosa es el método escolástico? ¿Alguien quiere comentar algo del método escolástico? Que es un poco más complejo, incluso. Tiene que ver con la teología, maestro. Sí, el escolasticismo nace de todo el conocimiento de todo lo que se va armando entre el siglo XII, toda la jurisprudencia, toda la filosofía del siglo XII, y ellos tienen una forma, una metodología para estudiar y para crear conocimiento. ¿Cuál es el primer principio del método escolástico, por ejemplo? La lección o la lectura, ¿no? Sí. A ver, ¿quién es? ¿Abel o Marlene? No sé quién está hablando. ¿Me toma la palabra? ¿Quién la va a tomar? Yo mencionaba que era la lección o la lectura. Exactamente. La autoridad es el libro, ¿no? El texto. Ese texto implica una autoridad. Y ahí es donde te vas uniendo al fundamento de Dios, ¿no? De la escolástica y de la filosofía cristiana, ¿no? Que al final es una palabra revelada o una ciencia, como decía Santo Tomás, la ciencia revelada era de Dios y la ciencia y la filosofía era una construcción racional de los seres humanos, así decía Santo Tomás. Pero lo que va a pasar es que tienes unos libros y estos libros, en la medida en que van adquiriendo fuerza, peso, autoridad, se van convirtiendo no en filosofía, sino hay una palabra revelada. Y esto es importante porque ahí Corpus Juris Civilis se fue generando como la autoridad, ¿no? Fue la autoridad en materia de textos para el derecho, para que vean la analogía con lo que hemos visto de filosofía cristiana y filosofía escolástica. Y es un corpus consistente y completo de doctrina, justamente, ¿no? Y evidentemente, como todo corpus, que también tiene un componente de racionalidad que nos ha dado Dios y que lo hemos ido construyendo, tiene lagunas, tiene contradicciones, lagunas. ¿Qué son las lagunas? ¿Sí saben, juristas? ¿Son como vacíos, maestra? Exactamente. Vacíos en las leyes del derecho. Exactamente, Abel. Vacíos en las normas jurídicas, pero como aquí todavía no tenemos ese derecho positivo que conocemos hoy, Abel, del Estado-Nación, ¿no? Con ese sistema y orden jurídico, ellos fueron los que fueron creando esas nociones, esos conceptos, no solo conceptos, sino la noción de sistema jurídico y de orden jurídico como tal. Entonces, justamente la doctrina es la que te iba armando el corpus, el sistema, y no era el derecho positivo. Ese corpus se armó a partir de la glosa y después con el método escolástico, de las glosas y después con el método escolástico, con todas esas anotaciones. Entonces lo interesante es que tenía lagunas, claro que podía tener lagunas y podía tener contradicciones, como hoy decimos que las leyes, que ese corpus sistémico lo tiene nuestro derecho positivo mexicano, ¿no? El del Estado-Nación, y tiene lagunas y tiene contradicciones. Hoy esos conceptos los hemos trasladado al sistema jurídico estatal mexicano, ¿no? Y a todo sistema jurídico, todos tienen lagunas y contradicciones. Muy bien.
Bueno, en este método escolástico hay análisis y síntesis con claridad, separación en partes y recomposición. Hay dialéctica con mucha fuerza y tienen una forma que tiene 4 pasos muy claras de construir el conocimiento de lo jurídico, que es configurar un caso adecuado al que dispone la ley. Es decir, tú tienes específicamente un caso que le interesa al derecho. Por ejemplo, al corpus juris, ¿no? La ley en este caso era, esa sistemática que se había hecho del derecho romano, desde los glosarios. Entonces tú dices, tú configuras un caso adecuado al que dispone la ley, al que le interesa la ley. Después, en segundo momento, seleccionamos los pasajes que contrastan en el texto y resolvemos las contradicciones. Es un poco lo que expliqué ahorita, ¿no? Tú vas diciendo, bueno, aquí dice voluntad, aquí también dice voluntad, pero dice que aquí la voluntad es de un grupo y aquí dice que la voluntad es personal, por ejemplo. ¿Eso es contradictorio o puede subsumirse? Puede ser que no importa que se hable de colectivo y de individual. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Obtenemos de la ley los generalias o brocardas, los enunciados generales. ¿Qué se dice de manera general de un concepto? Planteamos las cuestiones y las discutimos a la luz de la ley del texto mencionado. Planteamos las cuestiones lo contrastamos con la doctrina. Eso es, a ver, lo que está diciendo acá es que realmente es como un método para construir ese orden sistemático. No es que estuvieran resolviendo casos específicamente. Están construyendo ese cuerpo sistemático. Bueno, eso está en la página 144. Sería bueno que lo estudiaran bien. Y lo principal para todos ellos era superar todas las contradicciones y ir armando un cuerpo sistemático lo más ordenado, lo más eficiente posible, para que funcionara como derecho positivo. Ramiro, ¿tienes la mano levantada? ¿Querés comentar algo o ya? ¿O fue ahorita que comentaste? No, profesora, ya lo dijo. Lo que pasa es que por lo que yo entendí, de hecho ya lo dijo. Bueno, el método escolástico en sí, pues consistía pues en 3 etapas, que era pues la lectura, la cuestión o la contrastación, y al último se generaba un debate. Y análisis y síntesis, ¿no? Y contradicciones, muy bien, todo esto. Y bueno, y también lo otro era que ya los escolásticos tuvieron un poquito más de, como decían ellos, como dice el propio autor, ¿no? Que la enseñanza universitaria generaba, superar muy bien las contradicciones porque no tenían tanta subordinación al mundo escolástico en sí, a la iglesia, y entonces tenían libertad, flexibilidad, y podían en un momento determinado generar las lagunas, y llenando las lagunas, las contradicciones, etc. Bueno. Ahí después hace toda una explicación de la dialéctica y los diferentes conceptos de dialéctica de Roma, de Grecia, más bien de Grecia, y de cómo escogieron un concepto de dialéctica específico que es el de los, a ver si me recuerdo, que es el de los estoicos y no el aristotélico en sí. Los estoicos concibieron el razonamiento dialéctico no solo como método para llegar a los primeros principios, como un procedimiento inductivo. Eso es lo que hacía más bien Aristóteles, ¿no? De la observación clasificaba género-especie y llegaba a primeros principios. Y en ese género-especie hacía clasificaciones, descripciones, comparaciones y contradicciones. Pero lo que hacía era que más bien decía, eso se hace, pero también se hacen distinciones, análisis, separación de en partes y síntesis de género-especie. Se separa todo hasta la última esencia y después síntesis, es decir, qué es lo que, por ejemplo,
Esto, a ver, se lo he explicado muchas veces, no se dan bolas, ¿eh? Es en género. ¿Cuál es el concepto fundamental de lo civil? Persona. De la persona se deriva cuál es un concepto fundamental, bienes, personas y bienes. Y de ahí se van a derivar otros y otros conceptos. Esto es la clasificación género-especie. Pero tú no puedes saber que existen los contratos o las obligaciones sin saber que hay personas y bienes. Estos abarcan los demás. Es un tema de, no solo de jerarquía, sino es un tema lógico, es de pura lógica. Es lógica esto. Y eso lo descubrió Aristóteles y los griegos. Pero todas las escuelas hicieron un poco de lógica, no solo Aristóteles, aunque es la que más ha trascendido, con el Organón, que son los famosos segundos analíticos, primeros y segundos analíticos, sino también los estoicos. Entonces, los estoicos dijeron, sí, se hace todo este proceso de clasificación de género-especie, pero ahí también se hace análisis, síntesis, dialéctica, contradicciones, que Aristóteles hacía un poquito más de clasificación, descripción, y clasificación, descripción, y después llegabas a los primeros principios. Y los estoicos son más profundos, hacen distinciones, hacen análisis, síntesis, clasificación, descripción, y dialéctica, contradicciones. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, profesora. Bueno. Y ahí vas construyendo los primeros principios. ¿Cuáles son los primeros principios? La voluntad es tal cosa, la persona es tal cosa, la persona se clasifica en tal, en física y moral, por ejemplo. Los bienes son tangibles e intangibles. Esos son primeros principios que implican también sus características o grandes conceptos, no tienen que ser tan simples, ¿no? El concepto de bienes, el concepto de personas, con todos sus elementos, ¿no? ¿Está bien? Que son los que tenemos hoy. Y de ahí, ¿qué hacemos con esos primeros principios justamente ya revelados, ya descubiertos? Y ahí es donde está el tema, la ciencia revelada, ¿no? Los seres humanos hemos usado la razón, y ahí, por eso es filosofía escolástica, hemos usado la razón para revelar la palabra de Dios, que viene evidentemente de los antiguos, ¿no? Ellos, no es un tema de que ellos se pusieran a decir, no, porque la experiencia, las fuerzas productivas, las relaciones de producción, no hacían eso. Su fundamento era Dios, y eso venía de Dios, y ahí estaba. Entonces, de ahí, de esos primeros principios del derecho, dice, los primeros principios del derecho, las regulares, no son entendidas como principios revelados o descubiertos. Las regulares son extraídas del derecho positivo y valen solo en relación con él. Es al revés, justamente lo que les estaba comentando. Ellos racionalmente, aunque tengan fundamento en Dios, no es ciencia revelada porque lo estás construyendo tú como ciencia de la razón, como filosofía. Esa es una gran distinción en Santo Tomás. Yo sí lo dije al final de la clase cuando vimos a Santo Tomás. Una cosa es la ciencia revelada, que solo la conoce Dios, y otra cosa es la ciencia filosófica, más construida por la razón. Y aquí se ve muy claramente, dice, los romanos ven en los primeros principios una construcción racional, que justamente ha sido extraída de todo ese derecho, para los romanos, del derecho positivo. Y valen solo en relación con él, con el derecho positivo. Y esto se distingue de los romanos de los principios medievales. Porque justamente, si los juristas romanos, para ellos, todo esto se extrae del derecho, a ver, para no confundirlo, los juristas romanos resuelven casos y van construyendo conceptos jurídicos. Eso es lo que ellos hacen. Y después los jurisconsultos y los jurisprudentes van dando opiniones acerca de las instituciones jurídicas. Para los romanos todo lo que fluye es del derecho positivo, no de Dios. ¿Se entiende? De la razón y de la experiencia. ¿Eso se entiende? Y eso es una distinción muy clara entre la filosofía grecolatina y la filosofía judeocristiana. El concepto, la racionalidad nace justamente del derecho positivo. ¿Qué cosa es el derecho positivo? Los casos, cómo se iban resolviendo. Y en el mundo medieval es diferente. Es diferente cuando ellos van extrayendo toda esta sistemática, sí creen que tienen una conexión justamente con Dios como fundamento de todo lo que se revela mediante la razón. ¿En eso lo entendieron? Porque es que sí, me enredé un poco a la hora de explicarlo.
Les estoy preguntando. Sí, profesora, comentaba que los juristas romanos resolvían casos y iban haciendo interpretación respecto a los casos que se presentaban. Y los juristas medievales que van haciendo esta analítica, todos estos procesos escolásticos mediante el corpus juris, y van haciendo un corpus juris, una doctrina, sí piensan en esos primeros principios como una palabra revelada, no del derecho positivo, sino revelada, revelada, de revelación, pues. Bueno. Sí, profesora, gracias. Y eso es lo que vincula las dos filosofías, y se ve muy claro en el derecho. La primera, la filosofía greco-latina, está fundamentada en la razón y en la experiencia, y la filosofía judeocristiana está fundamentada en que Dios es el que nos trae no solo la razón, sino también todo lo que se construye en el mundo. Bueno. Bueno, ya hablamos de qué eran las distinciones, y en estas distinciones es ir separando con sumo detalle todo. Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de cómo las distinciones no solo eran de un concepto, también pueden ser de diferentes órdenes jurídicos. Había derecho divino, derecho humano, derecho natural, derecho eclesiástico, derecho legislado, derecho consuetudinario. Esas son distinciones. Esto es muy interesante porque vas construyendo muchos conceptos. Y con respecto a las cuestiones disputadas, que no es otra cosa que resolver una cuestión. A ver, se los voy a comentar, se los voy a leer. Pues, este método fue inventado por los juristas en el siglo XII. Es un método específicamente de ellos. Fíjate, hablamos de la glosa, hablamos del método escolástico. La distinción como algo fundamental, no solo en el método escolástico en la glosa, sino también después metodológicamente, ¿no? El análisis-síntesis. Y las cuestiones disputadas serían, la idea era conjurar o relacionar para evaluar todos los elementos relevantes en una compleja estructura que asemejaba los alegatos y argumentaciones propias de casos sometidos al conocimiento de los tribunales. Las disputaciones, o la disputa, que no es otra, la disputaciones, que es la disputa sobre derecho romano en Bolonia y después en todas las otras escuelas de derecho, se hubieran olvidado de no haber sido recogidas por las cuestiones disputadas, que es una forma de literatura jurídica original y desarrollada en la época de los glosadores. Esto no es otra cosa que argumentación jurídica. ¿Qué argumentos usar? Fíjense, no es lo mismo definir los conceptos que usar argumentos. Y aquí ya se les estoy enseñando, por eso les digo que esto es tan importante para la teoría del derecho, aunque esto es muy importante, y fíjense el plan de estudios cómo está, que ustedes deberían a partir de aquí estudiar argumentación jurídica. Porque te das cuenta de dónde nace este tema de cómo se argumenta. Una cosa es el concepto, derecho humano al agua, una cosa es el concepto derecho a la vida, una cosa es el concepto bloque de constitucionalidad, para los que estén conmigo constitucional. Por ejemplo, las obligaciones del Estado, la obligación de respetar, de proteger, de cumplir. Estoy hablando de cosas actuales, ¿no? Y otra cosa es cómo argumentamos dentro del caso, un caso, en función de la relación de hechos y de lo que dice el derecho que has violado, por ejemplo, que has violado en la norma jurídica, y cómo tú relacionas el hecho con el derecho. Y cómo vas hilvanando esa relación hechos-derechos, conductas y hechos y derechos, y ese proceso argumentativo que es muy importante y que va más allá de los conceptos. Lo que plantea es que fue generado justamente por los juristas medievales. Y lo extraen al hacer esa sistemática del corpus juris civilis. No solamente extrajeron los conceptos, no solamente nos hablaron de primeros principios, sino que después hicieron un proceso, fueron haciendo una articulación de una estructura muy compleja que hablaba de alegatos y argumentaciones, ¿no? De por qué es culpable, por qué no lo es, por qué si lo es, si hay intención, si hay...
Y ahí no es solo un tema de conceptos, también como tú hilvanas, lógicamente, todos estos conceptos para llegar a un punto de decir no es culpable la persona, si es culpable, o aquí si hay una violación, no sé, en materia de bienes, o si hay tal, lo que haya que ver con el caso, ¿no? Y esto es muy importante porque nos da argumentación jurídica y nos hablan de las escuelas del siglo XX, ¿no? Toulmin, Perelman, hasta Robert Alessi hoy. ¿Y de dónde viene esto? Pues de acá. Justamente ellos generaron toda esta metodología de no solamente quedarse en los conceptos, sino los alegatos y argumentos. Bueno, dudas hasta aquí, para seguir. No, todo bien, maestro. Las cuestiones disputates, disputato, es cuestiones disputato, eso está en latín. Las cuestiones en disputa, es en español. Se refieren siempre, cuestiones en disputa, a problemas del derecho, ¿no? La solución fáctica y pertinente, que nos es pertinente. Y el problema siempre es planteado de manera interrogativa, expresando una genuina duda, incertidumbre e ignorancia, ¿no? Entonces, ¿es culpable o no es culpable? ¿Hay intencionalidad? ¿Hay intencionalidad o no la hay? Y estas son cosas que los ayudan a ustedes a razonar para sus casos, ¿no? Tú puedes hacer una serie de... Y les estoy hablando muy de derecho positivo, ¿no? Tú puedes decir, bueno, ¿qué tenemos que alegar, por ejemplo, a un juicio oral, ¿no? Si el autor, tú no vas directo, el autor no es culpable, bueno, tienes que argumentar por qué no lo es, ¿no? O el acusado, vamos a decirlo así, ¿no? El implicado, la persona que está imputada, ¿no? Entonces tú tienes que argumentar y decir por qué no es culpable, ¿no? Y empezar a desmontar analíticamente con argumentos, por ejemplo, intencionalidad, si hay alevosía, si hay nocturnidad, todos los elementos que incluso la otra parte alega. Regularmente, todo tipo de argumentación lleva pros y contras, y eso también ustedes como juristas en un sistema oral lo tienen que tener en cuenta, porque ustedes, mientras ustedes alegan un elemento, les van a decir no, pero les van a argumentar en contrario. Entonces, a eso tienen que irle buscando la solución, por eso se le llama cuestiones dialécticas. Y tienen que irle ustedes también, le estoy dando herramientas, las herramientas que son para ser analíticos a la hora de hacer un juicio oral, por ejemplo. Y esto nació en esta época. Entonces dice, bueno, las cuestiones en aquella época pueden ser dialécticas porque tendrían tendrían pros y contras en un mismo problema y soluciones contradictorias. Y una cuestión siempre tiene elementos dialécticos, siempre tiene esas contradicciones. Por tanto, lo dialéctico siempre es un diálogo, y por eso les puse el ejemplo de juicio oral. Porque el juicio oral es un diálogo que ustedes tienen con un tribunal y con la contraparte, que imputa si ustedes van a estar en civil, en penal, en donde van a estar. Y siempre es un debate, más que un diálogo. Es un debate. ¿Y quién va ganando con los argumentos del debate? ¿Está bien? Yo se los recomiendo que se lo lean bien. Son alegatos, son argumentos sobre un problema jurídico. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Maestra, No, vamos bien, profesora. A ver, no escucho a uno solo. Levante la mano o quién va a hablar. Héctor, Abel. No era Abel, ¿era Héctor o quién? yo, maestra Luis Roberto. Ah, dime Luis, adelante, corazón. Entonces, ¿se puede decir que las disputates son argumentaciones? Alegatos y argumentaciones. Alegatos y argumentaciones. No Ok. solo, porque tú alegas argumentando. Acuérdate que tú vas a decir, en un caso, no hay intencionalidad, ese es el alegato y lo argumentas. No hay alevosía, ese es el alegato y lo argumentas. ¿Está bien? Ok. Gracias, maestra. Esto es importante, esto los ayuda a ustedes a preparar. Claro, uno cuando agarra la onda ya en los juicios orales, vas agarrando la onda, a lo mejor ya lo haces muy en automático en algún momento, pero tienes que aprender a hacerlo.
Y para aprender a hacerlo, tienes que tener... Esto es más que oratoria, es retórica también. Es retórica, y que es de las primeras escuelas que se estudian argumentación jurídica. El elemento, por ejemplo, más importante de las cuestiones lo constituye el caso, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿No? ¿Cuál es la causa? ¿No? Que tiene un delito de homicidio. O el negocio, ¿no? La materia o tema, ¿no? Es alimentos para menores de edad. Es una litis, por ejemplo, de recursos en materia fronteriza. No sé, en derecho tenemos miles de cosas, ¿no? Y el caso establece los hechos esenciales ocurridos, ¿no? Y los primeros pasos del procedimiento que nos llevan al cuestionamiento. Porque hay hechos que ocurren y de pronto los primeros pasos del procedimiento es que hay una imputación, por ejemplo. No hay una imputación por homicidio, pero en un momento determinado eso cambia y lo ponen como feminicidio, porque es un hombre que mató a una mujer con determinadas características, el hecho de matarla, como la mató, implica feminicidio, es otro tipo delictivo. Entonces, no es solo el hecho esencial ocurrido, sino qué pasa inicialmente en los procedimientos. Esto es importante, porque ahí es donde tú puedes alegar. Empiezas a construir los alegatos y los argumentos. Bueno. Y siempre hay un problema a resolver, ¿no? Y solamente no se resuelve con conocimientos teóricos, requiere habilidades dialécticas, discernimiento jurídico, razonamiento, imaginación creativa. Esto es interesante. Ellos te están diciendo ya, tienes que ser imaginativo, tienes que generar. Es como una disputa, es como una polémica. Es una polémica. Tú das alegatos, argumentas, el otro contesta, tú vas dando alegatos, argumentos, pero tienes que tener mucha creatividad. En un juicio oral tú no puedes estar dormido o dormida. Te comen. Porque justamente en la medida en que uno disputa y da más elementos y argumentos, vas a convencer al tribunal. Esto es importantísimo. Pero ¿cuándo llegamos a la argumentación? Pues después de conocer los conceptos y de conocer qué dice el derecho positivo y de haber construido todos esos conceptos y de conocer muchísimo, y hoy en la actualidad hay mucha legislación vigente, muchas formas de interpretación. Entonces, por ejemplo, tú puedes perfectamente en una disputa dar un argumento por un lado y la parte contraria darla por otro lado contrario, con los mismos hechos y entonces alegamos cosas diferentes, con los mismos alegatos, pero no más que yo le doy una argumentación a mi alegato y la otra parte le da otra. Entonces por eso la dialéctica sirve para ver esas contradicciones, ¿no? Ante lo que yo digo, que va a decir la otra parte, cómo podemos contradecirlo y así sucesivamente. Por eso se plantea que tiene un alto valor pedagógico. Bueno, todo esto se hizo, bueno, aquí lo dice claramente el autor, la técnica de la dialéctica en las disputas pudo quizás ser aprendida de la tópica. Y justamente la escuela tópica, fue aprendida la tópica de Grecia, pero justamente cuando ustedes ven argumentación jurídica, la primera escuela que se ve es tópica, es retórica. Ellos lo aprendieron de antes, justamente hoy ustedes como estudiantes aprenden tópica y retórica como las primeras escuelas de argumentación jurídica. ¿Está bien? Otro de los argumentos, bueno, ahí se habla de dos grandes juristas que son Abelardo y Graciano, escritos de Abelardo de 1121, de Graciano igual más o menos por la época, ya no les dije la fecha, eso es importante porque son justamente Graciano con sus glosas, es post-Graciano, por eso se llama post, la glosa, disculpen, que él elabora y todos esos documentos, después de esto es que empiezan la escuela de los comentaristas. Bueno. Por último, el autor nos plantea por último el elemento de
fíjense, hemos hablado de la glosa, del método escolástico, de las distinciones, de la cuestión de disputantes, todo esto está dentro de la escuela, los glosadores, ¿no? Y ahora el otro punto son los conceptos jurídicos generales. Entre el siglo XII y XIII, los canonistas y romanistas comienzan a establecer conceptos generales. Representación, sociedad, jurisdicción, posesión. Ya esto se los había comentado, eso fue lo que fueron haciendo desde un inicio, pero justamente lo que está queriendo decir el autor es remarcando que después de glosar en cada margen, de ir ahí haciendo un corpus juris, sistematizando, como dijo Marlene, lo hacían de manera literal, buscaban las contradicciones, volvían a ver, fueron armando una sistemática. Justo que sale de todo esto, pues justo eso, salen conceptos jurídicos generales, salen principios generales que tienen fundamento en una palabra revelada, y salen mediante también el método escolástico, usando dialéctica, análisis, síntesis, etc. Salen los procesos argumentativos, la argumentación, las cuestiones que se disputan, alegatos y argumentos, y salen. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de los tres elementos de un sistema jurídico. Un sistema jurídico tiene principios, tiene conceptos y tiene argumentos. No te puedes quedar con lo que dice la norma jurídica. Tienes que saber usar todos esos conceptos, saber qué significan, saber cómo, y saber usar metodológicamente lo que implica esos conceptos, ¿no? Porque yo puedo perfectamente usar un concepto y tú usarlo de otra manera, y que lo estemos usando de manera no diferente, sino alegar y argumentar de manera diferente. A eso me refiero, saberlos usar alegando y argumentando. Bueno, y esto es lo último en lo que termina este texto, donde justamente lo que plantea es que esos conceptos jurídicos generales armaron muy bien el derecho, el derecho de la época, y que ahí tienen un proceso ahí como de disputa con escuelas que empezaron a ser escuelas críticas de la filosofía escolástica, que es la escuela de los nominalistas. Esto es más cultural, no me interesa meternos ahí porque sería profundizar demasiado, que es, los nominalistas decían, pues no es lo mismo que tú hables de voluntad, de la voluntad jurídica, a que la voluntad jurídica exista, ¿sí me entienden? Y eso, ahí hay una distinción entre realidad, un concepto de la realidad, y los conceptos son abstractos todos, pero para que entiendan un poquito la vinculación con la unidad 1. La unidad 1 decíamos todo el tiempo que la filosofía del derecho se podía construir de manera abstracta o con apego a la realidad. Por ejemplo, lo que pasa aquí es que los glosadores llegaron a un momento en que crearon conceptos universales. ¿Qué es la representación? ¿Qué es la jurisdicción? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la posesión? Fueron creando esos conceptos como universales, típico de una filosofía escolástica que le interesaba mucho crear conceptos universales, que son abstractos y ahistóricos. Y lo que dicen los nominalistas es otra escuela, una escuela que dice, no, así tú denominas, así tú haces un nomina juris, que quiere decir que eso no quiere decir que esa sea la realidad, sino que tú estás construyendo un concepto abstracto ahistórico, ¿no? Un concepto en general que les puede servir, y lo estás nominando, pero eso no está en la realidad. Y bueno, en eso tiene mucha razón, los conceptos jurídicos son muy abstractos. Y cuando me digo que son muy abstractos, no son abstractos. Cuando tú dices todas las personas gozan de derechos humanos, ¿qué quiere decir esas personas? Y ahí tienes que ir el concepto de persona jurídica, pero cuando vienes a ver, te das cuenta que en México ese concepto de persona en el artículo 1 constitucional se ha interpretado de una manera y puede ser que en otro país de otra, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, porque lo que ellos hicieron fue tratar de construir conceptos universales, pero eso iba en contradicción con la realidad. La realidad siempre es más rica a la hora de aplicar un concepto. Tú puedes tener en esencia, tú puedes tener el concepto de persona jurídica en la mano, pero a la hora de aplicarlo del derecho positivo a la realidad de un caso, depende de donde estés. Puede estar en México, en Estados Unidos o en otro país, y es diferente. No sé si me entendieron este último razonamiento, que ya se acabó la clase.
como que tienes un ámbito abstracto del concepto general, universal, y tienes un ámbito de aplicación a la realidad donde puede, no es que varíe mucho el concepto, pero depende de cómo se adecúa a esa realidad, cómo se interpreta. Por ejemplo, cuando hablamos de que las personas gozan de derechos humanos, estamos pensando en los seres humanos. Cuando aplicas el artículo 1 constitucional, en México ha habido jurisprudencia y todo un debate donde se plantea que no solo son los seres humanos, sino también las empresas. Algunas empresas tienen derechos humanos. Entonces ya no solamente estamos hablando de seres humanos. Cuando todo el mundo en materia de derechos humanos habla de seres humanos, no habla de empresas. Pasen la lista, por favor. Una cosa es el concepto de persona en materia abstracta, como vinculada a derechos humanos, que para todos es, no, tiene que ver con los seres humanos, y otra cosa es las interpretaciones que haces históricas en un momento determinado, en un espacio determinado, hacia un derecho positivo determinado. Hay un ámbito de abstracción y un ámbito de realidad. ¿Se entiende, chicos y chicas? Y eso ya te lo están debatiendo los compañeros juristas medievales y compañeros, porque no había mujeres. O si había, la historia no nos dice mucho sobre eso, sobre esto, ¿no? Y lo debatían, decían, una cosa es el concepto abstracto general y otra cosa es, y eso implica una abstracción, pero la realidad, la aplicación es otra cosa, la realidad es otra cosa. Eso. Bueno, chicos y chicas, espero que el miércoles, primero que ya yo esté bien, ya se me aclaró la voz, estaba un poquito mormada ahorita, de pronto. Yo creo que ya hablando se me calentaron los pulmones. Y nos vemos el miércoles y terminamos toda esta parte el miércoles, todo esto ya. Los comentaristas, lo que hicieron, y voy a ver si voy a poner el miércoles una media hora sobre este tema y cerrar, y depende de cómo yo vea la cantidad de contenido que hay, pero me interesa más ya ir y ver si podemos leer lo de Bartolomé de las Casas, que no va a ser la lectura que está puesta, una más pequeña. Bueno, pasen lista, ¿ya pasaron lista? Profesora, ¿el examen cuándo es? Uy, cuando lo suba, corazón. Te mando un correo. Un abrazo, cuídense mucho, les mando correo. ¿Vale? Gracias. No está